Estuvimos juntos desde el principio. Cogidos de la mano, afrontamos nuestro cruel destino sin conocer lo que nos deparaba el futuro. Y en todo ese tiempo, tú nunca te alejaste de mi lado. Cometí muchos errores. Te hice sufrir en incontables ocasiones, pero todo cuanto hice, lo hice pensando en ti. No quiero tener que luchar más. No quiero seguir avanzando. No quiero convertirme en un monstruo, pero mi tiempo en este mundo está llegando a su fin y tengo que asegurarme de que puedas tener una vida larga y feliz. Lo único que deseo es que tú seas libre, y si para lograrlo debo hacer que me odies, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Se acabó la temporada y debo decir que personalmente no me siento para nada decepcionado. En mi opinión, la gente de Mappa ha logrado estar a la altura con este último episodio. Por fin hemos visto el maldito flashback que faltaba y aunque hay diferencias con el manga, la adaptación es de 10, no tengo quejas gente. La animación es excelente y la banda sonora es conmovedora y adecuada. Además, se rescatan y readaptan temas clásicos como el de Call of Silence, una pasada. Y por supuesto, tratándose de un capítulo de final de temporada, hay mucho que explicar. Aquí hay un sinfín de detalles de gran importancia que muchos dejaron pasar en su día, cosas como el juego de perspectivas en algunas imágenes o los propios sentimientos de Eren hacia Mikasa, entre otras cosas. Vamos a hablar largo y tendido sobre todo ello, así que preparaos gente, porque se viene. Pero ojito, porque antes de empezar, os tengo que contar un par de cosas muy importantes. La primera de ellas es que en este mismo instante ya habrá por lo menos 2 vídeos subidos a nuestro canal secundario. Y es que sí, gente, hemos abierto otro canal. Os presentamos Uno de Dos en directo. Y como ya podréis adivinar por el título, la razón de ser de este nuevo espacio es el de recopilar los extractos de nuestros directos, pues la verdadera noticia aquí es que hemos empezado a hacer directos en la plataforma morada, así que a partir de ahora podéis esperar muchísimo más contenido tanto en este canal como en el nuevo. Aunque la idea principal de todo esto es que vengáis a ver los directos, claro, en ellos seguiremos hablando de Shingeki no Kyojin y de anime en general, pero también comentaremos la actualidad y daremos nuestra opinión sobre todo lo que vosotros queráis preguntarnos. Os hemos dejado todos los links tanto en la descripción como en un comentario fijado, así que a todos aquellos que queráis seguir dándonos vuestro apoyo, os pedimos que por favor vengáis a seguirnos en la plataforma en la que hacemos los directos y que a su vez os suscribáis al canal secundario y le deis a la campanita para que así no os perdáis ningún vídeo nuevo. Esto claro, si os interesa y si queréis apoyarnos para que podamos seguir creciendo y creando más contenido. De hecho, estáis invitados a venir al directo de mañana viernes, en el que aclararemos todas las dudas que tengáis sobre esta temporada de Shingeki y también explicaremos más a detalle lo que queremos hacer en el futuro. Ya sabéis, cosas como leer manga en directo con vosotros y mucho más. El directo empezará a las 7 de la tarde, hora española. Soy perfectamente consciente del desfase horario que existe entre nosotros y nuestra audiencia latina, así que si por lo que sea no os viene bien ese horario, pues os pedimos disculpas porque nos es imposible hacerlo más tarde, al menos de momento. Así que si no podéis estar, lo entendemos y nos conformamos con que lo veáis después. Eso sí, haced el favor de seguirnos en Twitter si no lo hacéis ya, para estar enterados de todas las fechas y horarios de los directos. Y ya que estáis, uníos también a nuestro server de Discord, que es donde más activa está nuestra comunidad. Como ya he dicho, tenéis todos los enlaces en la descripción de los vídeos. Bien, ahora que ya lo sabéis, solo me queda recordaros que estéis atentos al próximo debate en el canal de Sekioku, porque promete. Y ahora sí, vamos ya con el análisis. Shingeki no Kyojin, capítulo 12 de la temporada final, parte 2. El amanecer de la humanidad. Desde la cubierta de la embarcación marleyana, Mikasa reflexiona sobre la verdadera naturaleza de su amado. En este punto, todos habían dado por hecho que Eren había cambiado. Incluso ella llegó a creerlo, pero lo cierto era que Eren fue así desde el principio. Ella Ackerman lo sabía, lo supo desde siempre. El propio Eren se lo admitió a Zeke durante su viaje por las memorias de Grisha. Eren nunca dudó en quitar las vidas de aquellos que atentaban contra su ideal de justicia. Esa y no otra era su naturaleza. Y por ello, Mikasa se cuestiona qué parte de Eren fue la que estuvo viendo durante todo aquel tiempo. Al parecer, ella solo vio lo bueno, lo puro, lo bello. Se negó a ver la imagen completa, y no fue la única. Es de esta manera como se nos introduce al flashback que nos faltaba. Ya sabéis, ese que nos muestra la llegada de los del escuadrón al país de Marley. Sin embargo, nosotros no vamos a ver esta parte todavía.
En el capítulo, los hechos se nos muestran de manera desordenada, saltando constantemente entre distintos momentos del pasado. Esto es algo que puede confundir bastante, nos hacemos cargo, así que para evitar problemas será mejor ir en orden. Como todos sabéis, cuando Yelena se reunió con Eren en secreto para revelarle el plan de la eutanasia, fue antes de que los personajes decidieran viajar a Marley. Pero obviamente, Eren no comulgaba con la ideología de su hermano mayor, de modo que fingió estar de acuerdo con el plan mientras ideaba el suyo propio. Recordemos que tras besar la mano de Historia, Eren pudo ver cómo sucedía el retumbar a través de las memorias que el Eren del futuro le compartió a su padre. Es decir, que había visto cómo en algún punto del futuro él mismo aplastaría a toda la humanidad. Pero para llegar hasta ahí, primero tenía que servirse de Zeke para poder activar los poderes del fundador. Como ya he dicho con anterioridad, Eren no sabía nada más. Lo único que vio en las memorias de su padre fue el retumbar. Bueno, eso y cómo una futura versión de sí mismo empujaba a Grisha a matar a la familia real y usurpar el titán fundador. De modo que su mejor baza era ocultar sus intenciones y seguirle la corriente a la falsa voluntaria. Por cierto, ahora ya podemos saber que ese Eren del futuro es el que tiene el poder del fundador. Este de aquí es el Eren que le envió o que le enviará las memorias a Grisha. Eso ya como queráis verlo. Pero bueno, de vuelta al episodio, Eren decide compartirle sus verdaderas intenciones a Floch. Después de haber visto el capítulo anterior, ya todos sabemos que Floch nunca hubiera permitido el plan de la eutanasia porque algo así implicaría el fin de Eldia, y su compromiso con el bienestar de su nación era absoluto. Así que yo entiendo que para poder mantener su plan en secreto y así evitar involucrar a sus amigos, los cuales jamás le hubieran permitido hacer lo que tenía en mente, Eren no tuvo más remedio que contárselo a Floch. Solo pensadlo por un momento, ¿qué necesidad real tenía Eren de contarle nada de esto a Floch? Yo creo que si el pelirrojo no hubiera escuchado la charla, Eren nunca se lo hubiera dicho, lo cual me lleva a pensar que el surgimiento de la facción jägerista fue más bien accidental. Algo así como un mal necesario del que Eren pudo beneficiarse hasta cierto punto. Y es que la única persona a la que Eren realmente debía contarle el plan era Historia. Al fin y al cabo, el gobierno de Paradis pretendía usarla como cabeza de turco debido a su sangre real. Al final, de reina solo tenía el título. No era soberana de nada. Y la peor parte es que ella estaba dispuesta a aceptar convertirse en el titán bestia a través de devorar a Zeke tan pronto como éste pusiera un pie en la isla. Se convertiría en una máquina de parir hijos por el bien del Imperio Eldiano y entonces sería como volver a repetir la historia manchada de sangre de los hijos de Ymir. Ya en su día, Eren y los demás se opusieron a revivir la tradición de la herencia titán. Era a todas luces un error. Proteger la isla a costa de sacrificar a más inocentes no tenía sentido. Como veis, esto refuerza aún más lo que os decía antes sobre el jägerismo. Como hemos estado viendo en los últimos capítulos, Armin explicó claramente cómo es que Eldia terminaría sucumbiendo a las guerras por el control de los titanes. Y es así como se demuestra que el jägerismo es algo que escapa al control de Eren. Es un fallo en su plan porque las consecuencias del retumbar acabarían dando lugar a un escenario muy parecido al que él pretendía evitar en primer lugar. Eren se opone a sacrificar a Historia. No le importa que ella esté de acuerdo con ello. Habiendo visto lo que le deparaba el destino, Eren abraza su lado más sádico y destructor y acepta la realidad. Acepta sus impulsos más primitivos, esos que lo llevan a querer erradicar un mundo podrido. Un mundo que, por otra parte, ya estaba inevitablemente abocado a la extinción. Si no era Eren, serían las propias guerras. El sufrimiento se prolongaría por siempre, pero por mucho que aquello fuera cierto, el retumbar seguía siendo una barbaridad. Y por ello, Historia reacciona como cabría esperar. Se opone a destruir millones de vidas inocentes y trata de disuadir a Eren a través de recordarle cómo murió su madre. Y es que creo que esto es algo que a estas alturas ya habremos pensado la mayoría. Karla Jäger perdió la vida injustamente. Fue víctima de un conflicto que le era totalmente ajeno. Y como ella, todos y cada uno de los eldianos de la isla que murieron a manos de los titanes. Así que si Eren reproducía aquellos mismos actos sobre el resto de la humanidad, ¿acaso eso no le convertiría en el mayor hipócrita de toda la historia? Pues de hecho, sí. Porque por mucho que Eren se justifique alegando que esa era la única manera de terminar con aquel ciclo de venganza y odio, lo cierto es que Reiner y compañía también pensaban que sus actos ayudarían a hacer del mundo un lugar mejor. Pero ya sabemos que no fue así.
Lo que Eren propone es lo que se conoce comúnmente como querer tapar el sol con un dedo. Dice querer borrar la historia a través de exterminar a todos los que la conocen, pero al mismo tiempo está dejando con vida a una parte de la humanidad que, como ya hemos visto, se esfuerza en repetir los mismos errores que los llevaron a estar en aquella situación. Eren no se da cuenta de que con el retumbar lo único que logrará será reiniciar ese ciclo que dice querer romper. Es tan paradójico como triste. Es un plan infantil y desmesurado que no ofrece garantías a largo plazo. Y es que por mucho que Eren se niegue a admitirlo, por mucho que quiera disfrazarlo de mera supervivencia, el retumbar sí que representa su venganza. Pero no nos adelantemos tanto, este es solo el primer paso en la caída del personaje. No hay que tomar sus palabras muy en serio ahora mismo, son más una bravuconada que otra cosa, y pronto veremos el porqué. Lo interesante en este momento es cuando Historia le dice a Eren que si ella no hacía todo lo posible por intentar detenerle, ya no podría vivir una vida de la que poder sentirse orgullosa. Y es que eso es exactamente lo que acaba ocurriendo. Lo único que Eren le pedía a Historia era que estuviera callada. No buscaba su aprobación, solo quería informarla. Incluso se ofrece a borrarle la memoria para aliviar su conciencia una vez estuviera en control del fundador. Pero por supuesto, Historia se niega rotundamente a ser cómplice de su plan. Lo que ocurre es que entonces Eren le recuerda que fue ella quien lo salvó. Le recuerda que ella era la chica más malvada de este mundo. Estas palabras no le pertenecen a Eren, claro, él solo se las devuelve a Historia. Sé que seguramente muchos no recordaréis esto, yo desde luego no me acordaba. Esta información se la debemos a Samio, que siempre está ahí para aportar su granito de arena. Muchas gracias, mi arma. El caso es que durante el arco de la insurrección, cuando Historia liberó a Eren en la cueva de cristal, le dijo estas palabras: la humanidad es el problema. Deberíamos dejar que los titanes destruyeran a la humanidad. Supongo que pensar eso me convierte en la enemiga de la raza humana. Eso me convierte en la chica más malvada de este mundo. Te dejaré salir de aquí y entonces lo destruiré todo. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Tremendo foreshadow. Por supuesto, Historia recordaba muy bien lo que dijo aquel día. Y aunque no se nos muestra más, sabemos que finalmente terminó por aceptar el plan de Eren. De hecho, no solo lo aceptó, sino que también propuso quedarse embarazada a propósito para impedir que la forzaran a devorar a Zeke de inmediato. Algo fundamental porque cuando Eren se vio a sí mismo en las memorias de Grisha, Zeke se encontraba junto a él, por lo que llegar a los caminos con Historia no era una posibilidad. Si Eren quería cumplir con el destino que vio en sus memorias futuras, solo podría hacerlo junto a su hermano. Así que al final, la participación de Historia fue clave. Pero eso sí, tuvo un coste. Y es que como ella misma le dijo a Eren, si no lo detenía, su conciencia nunca podría estar tranquila. Y es por eso que ahora la vemos con ese semblante trasnochado y depresivo. Durante todo este tiempo, Historia ha estado cumpliendo su papel para ayudar a Eren. Y no se siente orgullosa de ello. Si alguien pudo detener el retumbar y desenmascarar los planes de Eren, Zeke y Yelena, esa era ella, y al no hacerlo, con su silencio permitió que el caos se apoderara de la nación que supuestamente debía proteger. Historia era tan culpable como Eren y Floch. Y todo esto lo sabemos sin apenas contexto, y Sayama solo necesita un par de paneles para desarrollar a sus personajes. Es de locos. Y bueno, ahora sí, ya podemos volver a Marley para seguir el orden correcto de los acontecimientos. Los personajes le hacen honor al nombre de su escuadrón y se disponen a reconocer el nuevo territorio de la mano de Onyankopon. Aquí, la obra nos regala un buen puñado de momentos memorables con los miembros del escuadrón como protagonistas. Lo de Levi y el payaso, lo de Sasha y los demás comiendo helado y comprando zanahorias para alimentar a un automóvil, desde luego se echaban de menos este tipo de escenas tan tiernas e inocentes. No obstante, lo que a nosotros nos interesa realmente es el estado mental de Eren. Y es que de repente ya no parece ser la misma persona que vimos antes, ya no estaba tan seguro de sí mismo. Y es que, ¿cómo estarlo? En su conversación con Floch e Historia, Eren todavía no era del todo consciente del peso que acarreaban sus palabras. Pero ahora sí, porque lo que se extendía frente a sus ojos era el mundo que se suponía que debía destruir. Eran las personas que tendría que aplastar. Y por eso se siente confuso y desolado. Hay que tener en cuenta que en la mente de Eren se solapan las vivencias de Grisha y Kruger. Aquella era la primera vez que el personaje dejaba la isla, sí, pero al mismo tiempo todo allí le resultaba conocido y familiar. Y es que aunque el paisaje fuera distinto al de Liberio, Eren sabía perfectamente lo que era un helado, por ejemplo. Era como si hubiera vivido varias vidas. Y ahora ha llegado el momento de irnos con Gorrito Kun.
el niño extranjero que vimos en una de las escenas fragmentadas previas a la llegada de Eren a los caminos. Este pequeño ladronzuelo que se parece a Aladdin se pasa el día robando las bolsas de dinero a los transeúntes, y es bastante bueno, la verdad, pero intentar robarle a Levi son palabras mayores. Tras las escenas en las que Levi, Sasha y los demás se llevan al niño consigo para ponerlo a salvo, tenemos otra escena más de Eren comportándose de forma extraña, casi como si el niño hubiera despertado algo en él. Es a través de este incidente cuando se nos revela cuál es la verdadera situación de los eldianos en todo el mundo. Y es que para los vecinos de Marley, el problema que representaba el niño no era simplemente que fuera un inmigrante proveniente de un país enemigo, sino que además cabía la posibilidad de que tuviera sangre eldiana corriendo por sus venas. Por lo que cuenta Kiyomi, el aumento de efectividad en los análisis de sangre realizados sobre la población había dejado al descubierto una alarmante realidad. Y es que, por lo visto, la semilla del antiguo imperio eldiano se extendió por todas las naciones del mundo a una escala mucho mayor de lo que se creía en un inicio. Esto es lo de siempre. Hay que pensar que Eldia dominó el mundo entero por más de un milenio. Tal y como explica Kiyomi, poseer el linaje de los sujetos de Ymir solía ser sinónimo de grandeza. Era como una suerte de título nobiliario que otorgaba estatus, de modo que es comprensible que la sangre eldiana se hubiera extendido por todas las naciones. Los integrantes de la zona de internamiento de Liberio eran los descendientes directos de los eldianos del imperio, y fueron encerrados como prisioneros de guerra, pero era evidente que habría muchos más, y todo esto nos lleva a entender las razones que llevaron a los de Paradis a querer ir a Marley, y es que la situación que se vivía daría lugar a una cumbre internacional que se celebraba con el motivo de garantizar los derechos de los descendientes eldianos de cara al futuro, lo que suponía una oportunidad de oro para poder establecer relaciones diplomáticas con otras naciones y así hallar posibles aliados para la isla, lo cual, dicho sea de paso, era bastante improbable. A todo esto, durante la reunión, Mikasa se da cuenta de que Eren había desaparecido. Recordemos que todo este flashback pertenece a los recuerdos de la Ackerman, y de lo que trataba esto era de reflejar su preocupación ante la actitud de Eren. Durante todo el capítulo, Mikasa va siendo cada vez más consciente de que algo no marchaba bien con Eren. Pero claro, ella nunca podría haber imaginado lo que estaba ocurriendo en la cabeza de este, era imposible saberlo. Así es como llegamos al momento en el que todo se viene abajo, al momento en el que Eren se rompe. Las lágrimas brotan de sus ojos al darse cuenta de que lo que pretende hacer es una matanza injusta e injustificable. Cuando Mikasa llega a su encuentro, el niño lo saluda desde el campamento de exiliados, y entonces la Ackerman pregunta qué es lo que había ocurrido, pero Eren se encontraba en otro lugar. Él solo podía recordar la imagen del retumbar vibrando en sus retinas, y debido a esto le responde a Mikasa que todavía no había ocurrido nada. Le responde que todavía no había aplastado cruelmente a esa pobre gente. O más bien, eso es lo que le hubiera gustado poder decir. Lo que se hallaba frente a ellos era un campo de refugiados, un lugar plagado de gente como ellos, víctimas de las guerras y el odio. Aquellas personas les arrebataron sus vidas sin previo aviso, les quitaron su libertad. Y es al pronunciar estas palabras cuando Eren se da cuenta de su propia hipocresía. Sus vanos intentos de autojustificarse se transforman en remordimiento y asco, y por un breve instante siente la imperiosa necesidad de escapar de su destino. Siente el deseo de ignorar los problemas y ser feliz. Y es así como finalmente decide apostar por un destino diferente. Decide voltear a mirar a su amada, a la persona que más le importa en este mundo. Busca conocer la razón por la que ella lo ama a él. Porque para Eren, para alguien que se considera tan imperfecto y problemático, entender lo que ha llevado a otra persona a quererlo y cuidarlo por encima de todo, se convierte en una especie de acertijo indescifrable. Eren estaba atenazado por sus inseguridades. Necesitaba confirmar que Mikasa lo amaba de verdad. Pensaba que Mikasa pudo haberse atado a él debido a un sentimiento de deuda por haberla salvado en su niñez. Aquella duda lo mortificaba. ¿Qué era él para ella? ¿Su salvador? ¿Su familia? O quizá algo más. Visiblemente sorprendida por una pregunta tan repentina, Mikasa vacila y es incapaz de sincerarse. Es incapaz de aprovechar la oportunidad de abrirle su corazón a su razón de ser, a su todo, a aquel que la salvó y le dio una familia, a aquel al que amaba con todas sus fuerzas. No hay forma de saber cómo hubiera terminado esta conversación de no haber sido interrumpidos, pero hay un detalle de valor que nos puede dar una pista. Y es que al llegar todos sus amigos, Eren dice algo en voz alta. Dice exactamente, justo a tiempo. Y este es el único punto negativo que le doy a esta adaptación, simplemente porque en el manga esto se deja notar muchísimo más. Fijaos,
Cuando Eren dice estas palabras, Mikasa reacciona como queriendo entender a lo que se refería con eso de justo a tiempo, y es algo tan importante, porque refleja el intento de huir de su destino por parte de Eren. Él interpreta esta interrupción como la señal de que no puede huir de su destino. ¿Qué hubiera hecho Eren si Mikasa se le hubiera declarado? Esa es la cuestión. Por descontado, esta es solo mi interpretación en base a la información que nos da el capítulo, y es que esto no acaba aquí. Pero por ahora, vámonos con la fiesta. Vámonos con la celebración improvisada que termina con todos los personajes borrachos como una cuba. Estos son los momentos preciados que ya no volverán. Esto de aquí representa una unión entre iguales. A estos personajes los separan muchas cosas: su color de piel, su lenguaje, su cultura y sus costumbres. Pero, sin embargo, lo que los une es mucho más valioso e importante. Esta de aquí es la última vez que veremos a Eren sonreír. Esta fue su última oportunidad de olvidarlo todo por unos instantes. Aquellas buenas gentes festejaban al lado de su verdugo sin saberlo. Eren realmente quiso abandonar su plan. Deseó poder alejarse de su destino. Luchó con todas sus fuerzas para no tener que hacerlo. Se arrepintió de lo que todavía no había hecho. Y es que evidentemente Eren nunca quiso convertirse en un demonio. Pero la realidad lo golpeó una vez más cuando volvió a ser testigo de la irracionalidad de aquel mundo. Nadie movería un dedo por ellos. Nadie estaba dispuesto a darles una oportunidad. Los eldianos de la isla no eran más que el chivo expiatorio de todas las demás naciones. No les escucharían, no les darían tregua, nunca les dejarían vivir en paz. El discurso de Willy Tybur llegó muchos meses después, pero no fue lo que inclinó la balanza en contra de Paradis. La isla hubiera sido borrada del mapa igualmente más tarde o más temprano, y esta repugnante verdad es lo que lleva a Eren a finalmente entender su destino. Desde que vio el retumbar en las memorias, Eren no dejó de preguntarse cómo es que sería capaz de llegar ahí. Le pareció inconcebible imaginarse haciendo algo así, pero ahora todo cobraba sentido. Retumbar la tierra era su deseo. Había perdido toda la fe en la humanidad. Un mundo tan despiadado no merecía su perdón. Veréis, mucha gente pensó que Eren se había convertido en alguien cruel de la noche a la mañana. Entiendo que la forma en la que la obra va soltando la información no ayuda a que se entienda la primera. Eso es verdad. Pero bueno, aquí lo tenemos todo ya, por fin. Como os decía al principio, la perspectiva de Eren va cambiando poco a poco. El personaje pasa de venirse muy arriba a venirse muy abajo en cuanto se da cuenta de que las personas que tendrá que matar tienen nombre y tienen rostro. Y claro, esto es algo que Eren ya sabía. Pero no es hasta que lo tiene delante cuando la cosa se empieza a poner seria. Eren realmente intenta abandonar su plan. Esto es lo que ya hemos dicho otras veces. Emplear el retumbar para amedrentar al mundo, pero sin matarlos a todos, era posible. Esa era la solución más obvia. Amenazar primero y entonces obligar al mundo a entender su perspectiva, ya que parece que sin usar la fuerza, esa posibilidad nunca existiría. Pero este caso es otro. Eren se reafirma tras admitir su deseo de volarlo todo por los aires. De eso va la cosa. No es solo una cuestión de salvar a unos y otros. Eren quiere purificar el mundo de mierda en el que le ha tocado vivir. Quiere dejar el lienzo en blanco. Y claro que se odia a sí mismo por llevarse por delante a millones de inocentes. Claro que tiene remordimientos. Pero hay que entender que el hecho de haber visto el retumbar le afectó hasta el punto de llevarlo al límite. Y a esto hay que sumarle haber vivido todas las desgracias que tuvieron que pasar tanto Grisha como Kruger. Eren sintió sus vivencias en sus propias carnes. Su plan es extremo y radical, lo es, y además tiene huecos y contradicciones por todas partes. Pero es que Eren no está del todo en sus cabales, aparte de la personalidad tan volátil que tiene, que todo suma. Pero al menos sí que vemos un cambio en sus ideas. Cuando Eren le dice a Historia todo eso de detener el ciclo y demás, el personaje estaba siendo un poco iluso. Pero al llegar a Marley y afrontar sus miedos, finalmente consigue ser honesto. Ni ciclo de odio, ni nada. Quiere hacerlo por los suyos, por protegerlos. Quiere hacerlo porque odia el mundo en el que le ha tocado vivir. Y repito, no estoy de acuerdo con él, pero esas razones me parecen mucho más creíbles y lógicas. Justo ahora es cuando vemos lo que ocurrió desde el momento en el que Eren se separó de sus amigos hasta que pasados unos meses decidió infiltrarse en Liberio haciéndose pasar por un soldado herido. En estas escenas sentimos su dolor y su sacrificio. Vemos cómo tira su vida por la borda. Porque sí, sus actos futuros serán imperdonables, pero al menos Eren se destruye primero a sí mismo. Hay esa pizca de coherencia. La agonía que siente al mutilarse la pierna y el ojo puede interpretarse como una forma de penitencia.
Eren no se da ni un momento de felicidad, pues ciertamente, después de lo que estaba a punto de hacer, no se la merecía. Y es entonces cuando llegamos a una de las conversaciones que los hermanos Jäger mantuvieron en Liberio. En este punto, Eren ya se había resignado a no poder tener una vida junto a Mikasa, por muy corta que ésta pudiera haber sido. Pero aún así, seguía muriéndose de ganas de saber si lo que ella sentía por él era real. Y al fin, Zeke nos confirma lo que ya habíamos descubierto, pero todavía no estaba del todo claro. Y es que no existía ningún vínculo entre los Ackerman ni sus amos. Los poderes del clan despiertan en situaciones críticas asociadas a la supervivencia, sin más. Todo eso venía de las fumadas de Eren, el cual se había pasado demasiado tiempo buscando razones absurdas para negar el amor de su waifu en lugar de echarle cojones y darle un puto beso. En fin, japoneses, así es como les gusta hacerlo, maldita sea. Bueno, fijaos en que sí, que está en plan picarón. Realmente es como una charla banal entre hermanos en la que el mayor le da consejo al pequeño. Zeke despeja las dudas de Eren de un plumazo. Le hace entender que Mikasa lo ama de verdad. Y le pregunta qué piensa hacer. Le pregunta si pensaba corresponderla. Pero entonces vemos cuál era la mayor preocupación para Eren. Apenas le quedaba tiempo. Solo viviría 4 años más, y por lo tanto no podía ofrecerle una vida plena a la mujer que amaba. Prefería sabotear su relación con ella antes que obligarla a vivir un romance tan fugaz. Lo único que podía hacer tanto por ella como por Armin y los demás era darles ese futuro que él jamás tendría. El egoísmo de arrancarles la libertad a unos en pos de dársela a los otros, de alguna forma se transforma en altruismo. Y es que al final, él mismo se sacrifica por la causa. Es realmente muy complejo. Bueno, gente, como sabéis, este episodio se divide en 2 flashbacks, el que le pertenece a Mikasa y el que le pertenece a Eren. Yo os lo he mezclado todo para que pudierais verlo todo en orden, pero todavía nos quedan por ver 2 cosas muy importantes de cada una de las partes. Empezando por Mikasa, debemos prestar atención al final de su reflexión. Básicamente, lo que tenemos aquí es un profundo arrepentimiento por parte de la Ackerman. Mikasa admite su parte de culpa. Asume su error al no haber sido capaz de darse cuenta a tiempo de lo que le estaba pasando a Eren. Y es que de haberlo sabido, de haberlo ayudado a soportar su carga, todo podría haber sido distinto. Pero es la última frase la que considero más relevante. Mikasa piensa en el destino. Se pregunta si todo aquello estaría decidido ya desde un inicio. Y es que era normal que tuviera esa sensación. Sin embargo, pese a todo ello, Mikasa no puede dejar de darle vueltas al momento clave en el que pudo haber confesado sus sentimientos. ¿Qué podría haber pasado si hubiera elegido otra respuesta? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido sincera? Daos cuenta de que el hecho de que Mikasa esté tan convencida de que aquel momento fue un punto de inflexión significa que ella sabe de sobra que Eren la ama. Ambos personajes son igual de idiotas. Si no se hubieran guardado sus sentimientos, si no hubieran sucumbido al miedo durante tanto tiempo, quizá y solo quizá, las decisiones de Eren podrían haber sido completamente diferentes. Bien, ya hemos visto esa parte, así que ahora debemos irnos al principio del flashback de Eren, el cual ocurre justo después del de Mikasa. La primera imagen se corresponde con lo que estaría viendo Eren actualmente. Lógicamente, lo que ve es una cortina de nubes, ya que el tipo se encuentra bien en lo alto. Pero lo interesante es lo que le sigue, porque os prometo que Isayama está a punto de volver a dejaros con el culo torcido. Eren se pregunta cuándo empezó todo. Y por tanto, echa la mirada hacia atrás para navegar por sus recuerdos. La primera imagen es la típica del principio de la obra, con Eren experimentando su extraño sueño premonitorio bajo el árbol. Aunque bueno, ahora ya sabemos que no se trataba de ningún sueño, lo que vio fueron sus propias memorias del futuro. Pero vamos a la siguiente imagen. Aquí Eren piensa en si todo empezó con el nacimiento del poder titán, es decir, a través de la unión de Ymir con la Lucigenia. Esta imagen le corresponde al momento en el que Ymir liberó a los cerdos del establo. ¿Recordáis que cuando vimos sus memorias no estaba muy claro si había sido ella o no? Pues aquí tenemos la respuesta. Pero fijaos bien en el detalle de la perspectiva, gente. Eren puede ver esto desde los ojos de Ymir, ya que son los que miran la escena. Y ya que estoy con esto, os comento que podéis haceros a la idea de que posiblemente Eren pueda acceder a las memorias de absolutamente todos los portadores de los titanes que posee. Imaginaos el lío que debe ser eso. Pero vamos a continuar. La imagen que le sigue a esta es la del nacimiento de Eren. Y de nuevo, este ve cómo Grisha lo sostiene en brazos con sus propios ojos. Pero cuidado porque se viene el susto. ¿Cómo fue que Eren vio esto? Esta es la escena que vimos durante la batalla de Marley contra la Alianza de las Naciones.
pero Eren no estaba ahí para ver a Falco desde arriba, y eso no es todo. Si seguimos pasando más imágenes, volvemos a verlo todo desde los ojos de Eren en varias de ellas, pero entonces, de nuevo, nos encontramos con otra en la que además Eren se está viendo a sí mismo matando a Welly Taibur desde otro lugar. Y la cosa sigue y sigue. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? De hecho, si volvemos a la imagen del árbol del principio, nos encontramos con que es otra que Eren ve desde fuera. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, ahora es cuando os digo que tenemos la respuesta. Volvamos a la imagen de Falco por un momento. Esta de aquí es, que yo sepa, la única escena de la que podemos obtener otra perspectiva, concretamente la del propio Falco. ¿Recordáis hacia dónde estaba mirando el futuro Mandíbula? Exactamente, Falco miraba al pájaro que sobrevolaba el campo de batalla. Es la misma puta imagen. Así que esto significa que Eren ve lo mismo que ve el ave, por lo que cada una de las imágenes en las que él no ve directamente a través de sus ojos, las está viendo con los ojos de otros seres. Ya lo sé, es una fumada de 3 pares de cojones, pero ¿y si estos recuerdos no le pertenecen a él? Ya hemos visto que Eren es capaz de ver las cosas que ha visto Ymir, y como en algunas de las imágenes él está presente, me inclino a pensar que la persona que las está viendo no es otra más que ella. ¿Será que es Ymir la que toma posesión de los ojos de las aves? Si lo pensamos, para que Eren pueda ejercer el poder de la coordenada a voluntad, él y Ymir deben estar conectados, ya que es ella la que posee el poder. ¿Qué coño está pasando aquí? Pues por supuesto, yo no tengo una respuesta. Yo solo puedo mostraros lo que hay. Las conclusiones tendréis que sacarlas vosotros. Pero lo cierto es que nos queda un detalle más. Eso sí, si queréis saber de qué se trata, tendréis que llegar al final del vídeo, ya que es posible que alguien lo considere un spoiler. No lo es, ya os lo digo, pero por si acaso prefiero cubrirme las espaldas. Así que vamos primero con el final del capítulo. Vamos con el momento más tenso de toda la historia de la humanidad. Los soldados que consiguieron escapar de Paradis mediante los dirigibles anclados a las afueras de la ciudad lograron dar la voz de alarma a las demás naciones. Así que esto que vemos aquí representa el mayor despliegue armamentístico del que disponen. Es lo único que tienen para intentar frenar el retumbar. Y desafortunadamente para ellos no era suficiente. Las primeras andanadas de proyectiles son liberadas al unísono. Y aunque dan buena cuenta de algunos de los nadadores olímpicos, digo, de los colosales, era una causa perdida. Solo el vapor que emanaban los titanes era más que suficiente para desintegrar a la armada. No tenían ni que pasarles por encima. Además, la mayoría de titanes caídos se regenerarían en pocos minutos. El retumbar era literalmente imparable. Y no me preguntéis cómo es que los buques de guerra salen volando, porque sé lo mismo que vosotros, gente. Es una locura. Solo hay que ver la expresión en las caras de los pobres soldados. Esto es un sálvese quien pueda. Y lo peor de todo es que no hay ningún lugar en el que poder esconderse. Hoy es el día en el que la humanidad toca a su fin. A esto es a donde han llevado las guerras y los conflictos. Eren no se detendrá. El amanecer de la humanidad será también su ocaso. Esta es la venganza de Eren Yeager. Es la venganza del niño al que se lo robaron todo. Es el cumplimiento de su promesa. Acabaría con todos sus enemigos hasta que no quedara ninguno. Increíble capítulo, gente. Y sí, lo sé, el vídeo ha quedado larguísimo, pero ¿qué queréis que haga? Había demasiadas cosas que analizar, es lo que tiene. Y esto no es todo. En el directo de mañana seguiremos hablando y respondiendo dudas, así que no olvidéis pasaros a verlo. Pues ya estaría, gente. Esto ha sido la segunda parte de la temporada final. Esto es un meme ya, la cosa nunca termina. La buena noticia es que ya se ha confirmado la tercera parte, así que oye, tendremos otro añito más de Shingeki no Kyojin. Y esta vez sí que sí, ya será el último. Solo quedan por adaptar 9 capítulos, así que dudo que puedan alargarlo más. Solo me queda daros las gracias a todos los que habéis seguido la temporada con nosotros. Y para todos los que nos perdisteis la pista en la temporada anterior, pues bueno, recordaros que le deis a la campanita y la pongáis en todos para que se os notifiquen los nuevos vídeos. Bien, a los que no queráis ver lo último porque queréis descubrir las cosas por vosotros mismos, os pido que abandonéis el vídeo justo ahora. Para todos los demás, mirad esto. Tanto al final del capítulo anterior como al inicio de este, vemos cómo un ave sobrevuela el barco en el que viajan los de la Alianza. Y si os fijáis, esto mismo vuelve a ocurrir al final durante los momentos previos a la batalla. No sé qué pensar sobre esto, pero después de haber visto lo del pájaro de Falco, dudo mucho que esto sea casualidad. En fin, ahora sí que sí. Nos vemos mañana en el directo, gente. Muchas gracias, como siempre. ¡Chao!